Buenos días, chicos. Estamos en la materia de estructuras socioeconómicas de México. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el modelo de sustitución de importaciones. Este modelo surgió básicamente como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial debido a la Gran Depresión en la que se encontraba el país, igual que en todas partes del mundo, pero aquí en especial en nuestro país, y al igual surgieron problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorientó el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización a la cual se le denominó modelo de sustitución de importaciones, y consistía básicamente en que los artículos manufacturados de procedencia extranjera, que hasta ese momento habían satisfecho lo que era el consumo local, por artículos de la misma naturaleza fabricados por industrias nacionales. El objetivo primordial era convertir la actividad industrial en el eje de desarrollo económico y de la acumulación de capital. Así se podía pasar de una economía de agricultura, que era la básica, la primaria, a una de minería, a otra de industria que pudiera proveer a lo que era el mercado interno. Además de que en las exportaciones se establecía una variedad de productos agropecuarios. Ese modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control en el precio de mercados, como acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de ese modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en la década de los 40 bajo el sexenio del presidente o del expresidente Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera, productora de bienes de consumo no duraderos, los cuales se convirtieron en el eje de la acumulación de capital. Es así como se va desarrollando una industrialización autocentrada o hacia adentro. El gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios y con medidas proteccionistas a la industria. También destinó gran parte de su presupuesto público, dando prioridad a la industria y marginando el sector agricultor. Todo esto básicamente con la finalidad de ir apoyando con el proceso de la industrialización al país. A partir del año de 1955 se promulgó una ley para el fomento de las industrias nuevas, esto básicamente para ir incentivando a los dueños del capital para que invirtieran en el país y necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales, básicamente medianas y pequeñas, y un gran número de talleres y artesanías se transformaron en pequeñas empresas, por lo cual el gobierno instauró mecanismos financieros para poder atender la demanda de créditos de estas empresas medianas y pequeñas. Lo importante es que su giro fuera de transformación, es decir, industrial, generando un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Durante la etapa de 1940 a 1955, la política de nuestro país se orientó a promover la expansión y el desarrollo de la industria en México.
¿Cuáles fueron las consecuencias del modelo de sustitución de importaciones en México? Si bien durante un tiempo se vivió en una etapa de abundancia en algunas regiones, principalmente en lo que es en la parte norte y la parte noreste del país, se logró la autosuficiencia. La realidad es que el beneficio se fue a unos sectores nada más de los productores, mientras que se marginó a la mayoría de los campesinos. Las consecuencias de la nueva política no se hicieron esperar. En corto tiempo se presentó un acelerado desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas urbanas. Lógico, al no tener en qué trabajar, tenía que buscar el campesino hacia dónde, y se fueron a zonas urbanas donde se sobrepoblaron. Al igual que una gran parte de la población tuvo que irse a Estados Unidos, aunque fuera como indocumentados, para tratar de buscar su sustento. Afortunadamente, nuestra economía durante esos años firmó un convenio con Estados Unidos que le permitió que los trabajadores mexicanos pudieran ir de manera legal. Ese convenio, en cierta forma, pues ayudó a nuestro país a mitigar la demanda nacional del empleo. A principios de los 60 viene un estancamiento en la economía mexicana, por lo que se decidió fomentar a la industria pesada del país, desplazando la industria menos rentable. Las consecuencias de esta nueva política se tradujeron en un incremento de desempleo y se generó un impulso a la migración hacia Estados Unidos. De ahí que viene el declive del modelo de sustitución, ya que a principios de los 70 el país se encontraba con un crecimiento económico moderado, pero con desequilibrios financieros internos y externos. La imagen de la economía de México en el exterior se fue devaluando, al igual que la fama que había generado el país en el extranjero, donde se le reconocía como creador y beneficiario de lo que se denominó el milagro mexicano. Todo esto fue desapareciendo poco a poco, hasta que se da a conocer la situación interna del país, en donde la pobreza afectaba cada vez más a millones de mexicanos y en donde el desempleo y la inflación era cada vez más evidente. Por lo tanto, el beneficio económico del que tanto se había hablado solo llegó a unos cuantos mexicanos. El desarrollo económico era ajeno a la mayoría de los mexicanos, y esa política se siguió aplicando durante los siguientes sexenios, provocando la precipitación de una crisis económica terrible. Que tengan buen día, chicos.